Amigos, vamos a entrar en materia en noticias nacionales. Bueno, ya es conocido que el precio del galón de combustible subsidiado se va a extender hasta el 1 de abril. Perdón, se mantendrá el precio del galón de combustible a $3.25 para la gasolina de 95 octanos, de 91 octanos y también para el diésel. A partir de mañana se registra pues el precio este del galón de combustible. Esto va a tener un impacto importante, va a tranquilizar mucho el bolsillo de mucha gente, porque permitirá también o garantizará, perdón, que la inflación se mantenga baja en Panamá, que es un problema muy serio que está afectando no únicamente a los Estados Unidos. ¿Eso tiene algo que ver con la inflación? Sí, tiene un impacto, pero además de eso, lo más importante es cómo impactará también en lo que son, por ejemplo, los alimentos, el transporte de O sea, yo pregunto carga. porque no parece haberlo tenido. O sea, hemos tenido el precio de $3.25 desde julio y le preguntas a cualquier persona, creo, estoy bastante segura que le preguntas a cualquier persona en la calle y te dice, no me ha bajado la comida, es más al contrario, ha subido, no me ha bajado tal cosa. Los transportistas, si acaso habrán mantenido la tarifa, pero no la habrán bajado. O sea, la persona que tiene que ponerle gasolina a su auto, estoy segura que está feliz, pero yo sí he cuestionado qué tan útil ha sido este subsidio al combustible, porque primero que no hace nada por controlar el consumo. O sea, las personas pueden consumir básicamente cuanto quieran. Lo estimula el consumo. Ajá, estimula el consumo de combustible, pero lo que digo es que Sí, eso no necesariamente claro. ayuda en nada a nadie. Sí. Pero también que si hacia el final tomamos la cifra de cuánto nos costó el subsidio al combustible, que creo que definitivamente ya va más de $100 millones. Si agarramos al final cuánto nos costó mantener el precio de $3.25 en todo este tiempo y nos preguntamos qué habríamos podido hacer con ese dinero, habrán quienes dirán, no, porque eso lo habríamos robado de todas maneras. Y bueno, y si eso lo hace sentir bien, excelente. Pero si digamos que al final termina costando 150, lo que pasa es que no conozco el monto actual, pero si termina costando $150 millones, ¿cuántas cosas se hacen con $150 millones? Y al final se va a acabar y vamos a estar igual, o sea, no es inversión, no es algo que nos va a dar un retorno o que va a perdurar en el tiempo. Simplemente se va a acabar un día y bueno, ni modo. La gasolina, cuando la gente vaya a tanquear, va a costar $5, $6 más, que es lo que básicamente está. Si uno le pone como $30, ahorita la diferencia son como $5 o $6. Pero el costo que eso va a tener, yo lo sigo cuestionando. Y estoy segura que la gente está muy feliz cuando la gasolina sale más barata. Y estoy segura que eso está ayudando a mucha gente en su día a día. Pero al final del día, primero que todo, no todo el mundo tiene un automóvil. O sea que no todo el mundo paga por esta medida, más no todo el mundo recibe el beneficio. Pero sí, yo tengo muchos sentimientos encontrados sobre el tema del subsidio. Eso sí, yo nunca esperaba que lo iban a quitar a pocos días del carnaval. Yo jamás se cruzó por la verdad. Me habrían sorprendido si se hubieran atrevido a quitarle el subsidio un par de días antes del carnaval. Pero sabes que además de eso, estamos en un año preelectoral. Si aquí prevalece el criterio del cálculo político, ¿sí? Puedo prever que eso se va a manejar con pinzas. Esta postergación por un Digo, mes el de la más. electricidad, que era más dinero y beneficiaba a más personas, el de la electricidad lo quitaron sin que nadie se diera cuenta, simplemente no lo renovaron en diciembre y las personas se enteraron cuando recibieron su cuenta de luz en enero. Con eso lo Pero ¿sabes hicieron. qué? Y Con peor eso lo todavía. hicieron, pero con la gasolina, como la gente sí está pendiente de la gasolina, la gente se le había olvidado que había ese subsidio a la electricidad. No se daban cuenta que por eso que la factura les venía más baja. Mucha gente no estaba ni siquiera pendiente de que existía ese subsidio y fue una sorpresa y bueno, y lo aceptaron. Pero el de la gasolina, como todo el mundo está pendiente y ahí tiene fechas de culminación y que entonces existe una presión social porque si lo renuevan o no. Entonces, eso contribuye a que lo sigan renovando, pero ese no se puede quedar por siempre. Mira, aquí el tema
hablando de la electricidad, subió a todos, no subió No, no es que la electricidad subió, o sea, es que quitaron el subsidio. Sí, pero además no subió, además, la información que me han dicho es No, que además de bueno, eso, depende. De dos empresas, de hecho, bajó. Es nada más una que, no me atrevo a decir cuál es porque no recuerdo, que subió 3%. por eso Pero en las otras hubo dos aumento. sí bajó. Hubo un aumento en una de ellas, es lo que estoy En una. diciendo. Ajá. Y de todas maneras, pues impacta el bolsillo de la gente al darse ese paso en cuanto al subsidio. Pero esto... Sí, lo que sí pasa es que ese es otro subsidio que no se podía quedar por siempre. Ese tampoco, o sea, esos en particular que le llegan a todo el mundo, aunque no importa dónde vivan, si tienen un Fiat o tienen un Maserati, si viven en Costa del Este o si viven en San Miguelito, esos no se pueden quedar por siempre, a no ser que los comiencen a diferenciar. O sea, si fuera un tema de que, bueno, si usted gana hasta tanto o que solamente le van a subsidiar los primeros 20 galones, yo no sé, pero así como estaban, no se podían quedar por siempre. Porque bueno, la electricidad estaba amarrada al consumo, pero igual, no había ni un tipo de distinción de quién lo necesita y quién no lo necesita. Y yo estoy segura, o sea, y lo digo tratando de no ser insensible, con muchísimos hogares panameños que estoy segura que con ese dinero hicieron otras cosas, compraron útiles escolares o el dinero que no se gastaron en electricidad. Pero el Estado no puede indefinidamente subsidiar abiertamente la electricidad de como lo estaba haciendo y tampoco puede hacerlo con la gasolina. Tienen que ser medidas más dirigidas o promover medidas para bajar el consumo. O sea, no sé, algún beneficio fiscal de comprar bombillos LED, no sé. Pero como estaba, no se podía quedar. Es mi punto. Sí, lo que pasa es Por lo menos que no indefinidamente. Algún día se tenía que acabar. si nosotros abordamos este tema en el único lenguaje posible, que es el lenguaje franco, con la franqueza por delante, ¿no? Y los subsidios en Panamá ya son una constante. Que Y conste, se yo toma, apoyo muchos subsidios, y pero se, esos no estaban diseñados de ninguna manera. Era simplemente todo el mundo 325, no importa tus condiciones. Y el otro sí era, dije, los primeros 600 kilowatt hora, creo que era, no me acuerdo. ajá. Pero, o no, sí, pero como estaban no se podían quedar indefinidamente. Lo que yo quiero pensar es cómo va a reaccionar alguna gente cuando tengamos que volver a la realidad de que ese subsidio a la gasolina se tiene que quitar. Esa es la parte que yo no me atrevo, porque si bien es cierto que ha sido un alivio, hay que decirlo, un alivio social importante, también estamos fatigados de ver tanta corrupción en cada una de las acciones que se toman, ¿no? Y en este tema del subsidio a la gasolina, los ganadores son las marcas, las firmas, los dueños de las gasolineras, no los dueños de las empresas. Pero, por ejemplo, imagínate si hubieras agarrado esos 150 millones de dólares y lo hubieras invertido en más buses del Metrobús, o en apurar la línea 3 del metro, o en un tranvía, o en, no sé, algo para promover. O sea, hay otras medidas que no puede ser. Y lo dice una persona que va en un auto y que paga electricidad. Yo también, yo tuve que pagar más electricidad, no lo digo alegremente. A mí también no me gustó tener que pagar más una factura eléctrica más alta del mes de enero, o sea, en enero. Pero es así, y simplemente lo que hay que pensar es en qué se puede utilizar mejor ese dinero. A la gente que va en Metrobús todos los días o en metro, a ellos no les subsidiaron el pasaje, ellos siguieron pagando lo mismo de lo que han pagado siempre. Los beneficiados eran los que tenían un automóvil. A la gente nadie de eso tuvo subsidio todo este tiempo. Es lo que tenía un automóvil que ya sabemos por la información del censo que no llegan a la mitad de la población. Entonces sí Mira, era una medida desigual, porque todas la estábamos pagando, pero no le llegaba, pero había gente que no la vio, yo que no vio quisiera el ver, beneficio. Entonces sí, no es bonito de escuchar, pero los subsidios tienen que tener un fin y tienen que estar dirigidos a quienes lo necesitan, no a Raimundo y todo el mundo. y tiene que tener un principio y un final, eso de que es No, y cuando permanente. digo fin, me refería a un objetivo.
pero No, también una fecha final cuando estoy son hablando como final, estos. tiene que haber un final, porque lamentablemente en estas cosas nadie recuerda después estos datos memorables, ¿no? Porque no es algo digno de retener en la memoria. Hay otros que no se pueden acabar. Por ejemplo, 120 de los 65 no se puede quitar jamás, porque esos adultos mayores necesitan cómo vivir. Lo que se puede hacer es tomar medidas para que menos adultos mayores necesiten 120 de los 65, porque que tengan acceso a una jubilación. Esa es la solución. Para terminar o acabar con 120 de los 65, la solución es que no lo necesiten, que tengan jubilación a través de la Caja de Seguro Social. ¿Y cómo se hace eso? Ayudándolos a que tengan un empleo durante su vida productiva y que con eso puedan acumular una jubilación. Pero o sea, los diferentes subsidios se acaban mejorando la situación, la condición de vida de las personas para que así no lo necesiten o sean menos los que lo necesiten. Propiciando las condiciones adecuadas, ¿no? Vamos Y al una corte vida digna, comercial. correcto. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Adelante, Milton, ¿ibas a opinar algo sobre el tema de los subsidios? Como concepto general, la diferencia entre un pueblo y una nación es que una nación es un pueblo que tiene un propósito o un destino común. Significa que nosotros decidimos ser responsables de nuestros hermanos y también responsables de las generaciones futuras. Lo que nosotros decidimos tiene un sentido de bien común. En ese sentido, un país que establece políticas de subsidio, lo que está tratando de hacer es una redistribución de la riqueza vía presupuesto público. En este sentido, normalmente es una redistribución de impuestos que se le cargan a las actividades de mayor éxito económico o a las personas de mayores ingresos o a las personas que tienen ingresos formales, se les grava con un impuesto que luego se redistribuye hacia los que menos tienen a través de programas sociales. Ahora hay países como los países petroleros, que no solo estoy pensando en el Medio Oriente, estoy pensando también en Noruega o en los habitantes del estado de Alaska, en donde una parte de esa riqueza que se produce por ejemplo, la extracción y comercialización del petróleo, se distribuye entre todos los ciudadanos. Hay algunos de estos países, sobre todo Medio Oriente, donde no se pagan impuestos del todo, porque el excedente es tal que simplemente se distribuyen las ganancias y, claro, los gobernantes se quedan con la mayor parte por el modelo político que tienen. Pero en Alaska cada ciudadano recibe un cheque anual, creo que son $2,000, $4,000 al año por las ganancias del petróleo. En este mismo sentido, hay una corriente que se está debatiendo hace unos años que se llama el Universal Income, el ingreso universal, que en lugar de plantear una serie de subsidios enfocados y puntuales, como señala Camila, simplemente toda persona que es ciudadana de un país o residente de un país, se le da un cheque todos los meses de una suma básica, $1,000, $2,000, $3,000, de acuerdo a la riqueza del país, y ahí está incluido cualquier subsidio, pero al mismo tiempo se le garantiza con ese monto que se cubran una serie de necesidades básicas, de vivienda, de salud, de alimentación, de educación, etcétera, porque la persona hace frente a esos gastos. Y el que le sobra lo ahorra y el que no le sobra, pues busca un trabajo adicional para complementar. O sea, nosotros lo que tenemos que discutir como país es cuál es nuestra política de redistribución. ¿Cómo hacemos para nivelar la base? ¿Cuáles son los programas, sea el salario universal o sea en los subsidios enfocados o como en algunas partes, en el caso del agua, una cantidad de galones por persona son gratuitos, arriba de los cuales se cobra. Y aquellos que alcanzan ese consumo mensual, o se les cierra el suministro o se baja la presión a un nivel que realmente hay que pasar un buen tiempo llenando la taza o el vaso o cualquier recipiente. Entonces, tú tienes múltiples formas. Por ejemplo, a nivel de impuestos también se establece que debajo de una suma no se paga impuestos sobre la renta, Panamá es un caso, y solo se paga por el diferencial arriba de esa suma, entendiendo que la suma no gravada es un valor necesario para sostener una vida adecuada. Básico, Entonces, sí.
Lo que aquí no hemos hecho es esa discusión y disparamos subsidios y los subimos, los bajamos, los quitamos con muchas más consideraciones electorales que sociales. Y en ese sentido hay subsidios que van a ser eternos porque son una necesidad, el caso de 125 a los 65, pero hay que ver si son suficientes, hay que ver si son adecuados y de dónde salen, como lo que le preocupa a Camila, y creo que a Añito también en la forma que lo expresó, es que son de buen corazón, son buenas ideas, algunos lo harán por politiquería, pero lo importante es que se pueda sostener en el tiempo, que no lleguemos al caso de países que un día le dicen a sus asegurados, la próxima quincena no hay pensión, no hay cheque porque se acabó la plata en el banco. Entonces, no podemos llegar a esos niveles por un error de planificación o por demagogia. Al mismo tiempo, hay que preguntarse si hay dinero para algunas cosas que no son tan importantes como la homogenización socioeconómica y que se están gastando esos dineros de forma de desperdicio o corrupta, porque el desperdicio también es una forma de pérdida social. Pero la corrupción duele más porque hay mala fe y hay una irrespeto al bien público y a la sociedad. Entonces, nuevamente, es como el caso de la minería. Antes de discutir las condiciones de un contrato, tenemos que discutir si queremos ser un país de minería metálica o no. Y si queremos ser un país de minería metálica, identificar cuántas minas podemos tolerar sin que nos haga daño al país, daño físico y de salud y de otras cosas. Una vez definido qué queremos ser y cuándo, en qué proporción queremos ser, podemos hablar entonces de formas de entregar o no concesiones mineras. Lo mismo con el tema de la política económica para el tema de redistribución de la riqueza. Debiéramos hacerlo de forma planificada. Debiéramos hacerlo previendo en el tiempo los efectos positivos y lo que llaman drawbacks o efectos colaterales no deseados que producen ciertas políticas y que pueden afectar el desempeño del país. Pero aquí, pues, parece que esas discusiones son superfluas, tal vez por eso, no solo en Panamá, por eso habría renunciado la primera ministra de Escocia y en otro momento de la Nueva Zelanda, porque en lugar de estar discutiendo cómo diseñamos una política social, cuál es el modelo económico en el que queremos vivir, cuál es el modelo de explotación de recursos naturales que queremos tener, aquí estamos bailando en TikTok y discutiendo banalidades que realmente no ayudan a definir un futuro próspero para todos los panameños. Bueno, es que para eso se supone que tenemos políticos. O sea, quienes deberían estar dirigiendo estas conversaciones en parte son los diferentes partidos políticos que tomen partido, valga la redundancia, o sea, que digan, que tengan posiciones. Y eso facilitaría un poco la discusión social. El problema es que ellos están ocupados en otras cosas. A ver, nosotros, los que trabajamos honradamente día a día, no vemos el beneficio que se obtiene por parte de gobernantes con visión. Y me explico. Durante décadas, los últimos gobiernos hemos visto que los gobernantes carecen de una visión estratégica. Cuando son candidatos, apelan a ademanes teatrales, a una generosidad excesiva en cuanto a la solución de los problemas de la gente, a prometer proyectos que son inalcanzables. Entonces, el problema radica aquí en la rapacidad política, que no tiene fronteras hasta ahora. Los escándalos de corrupción en Panamá están diezmando a la justicia, que palidece ante el tamaño y la dimensión de los corruptos. Entonces, mientras los hilos del poder político y económico no se comiencen a alar, no se tire de ellos en serio, las redes de complicidades tejidas se mantendrán y consolidarán. Hay una descomposición pública en este país. Hay que decirlo, hay que aceptarlo. Es penoso, pero es así. Entonces seguimos sin tocar fondo, lamentablemente. Todas estas cosas que hemos hablado nosotros, hay un pensamiento casi que rural, ¿no? En parte de los gobernantes que hemos tenido en este país, que han recurrido más que todo a patrañas electoreras, ¿no? El asunto es ver cómo llegan al poder. Después que están arriba, a ver cómo van a resolver los problemas. Entonces, ese pensamiento dual que observamos encarna lo que se llama un rancio oficialismo, ¿no? Falta de trabajo táctico,
falta de planes concretos con sentido común, con inteligencia. Mientras más se escarba aquí en Panamá, más se encuentra, así como petróleo, surgen más actos de corrupción. Yo he quedado sorprendido y no quiero pasarlo por alto lo que acaba de ocurrir con la Autoridad del Turismo de Panamá. Miren, aquí el problema es que no hay certeza de castigo. Conforme a lo que ha salido en los medios, se le ha dado un contrato a una empresa que había desaparecido y que ha vuelto a surgir exactamente para lograr ese contrato. Todos sabemos la fecha del carnaval. Hay el tiempo suficiente. Es más, les paso el dato a la Autoridad del Turismo. Aprenda de los tableños, de los chitrianos, que apenas termina el carnaval, el día último comienza a trabajar sobre el siguiente carnaval del año próximo. Aquí en Panamá, todo se da de última hora como para... Eso me recuerda a lo mismo el caso del desfile de Navidad. Las autoridades saben que va a haber un desfile de Navidad, saben que lo tienen que hacer y esperan el último minuto, ¿saben para qué? Para dar contratos a personas allegadas a ellos. Entonces, por una parte van fabricando como pseudo acontecimientos, ¿no? Para distraer la atención. Entonces, el problema fundamental aquí es que estamos viendo que los funcionarios se lavan las manitas en agua sucia cuando actúan de esa manera, ¿no? Son políticos así a la vieja usanza que hacen cosas que simbran la vida pública de este país con un escándalo un día sí y otro también. Entonces, yo quiero llamar la atención, en este caso, a la Autoridad de Turismo, un hombre joven, tengo entendido, este funcionario, pero eso suena a malas artes, ¿no? A un acto de perversidad hacerlo de esa manera por lo que ha salido en los medios, lo que sea. Porque aquí el problema es que cuando se destapa la cloaca, salen los olores que se perciben, son casi que irrespirables, ¿no? Entonces yo quiero llamar la atención porque estas son las cosas que destiñen la democracia de Panamá y el prestigio de nosotros. Y quiero solicitar que por favor no se ofenda la inteligencia del ciudadano con ese tipo de jugadas que para nada hablan bien del funcionario y que si siguen así los veo después de 2024 subiendo y bajando escaleras. Se acordarán de mí, ¿eh? Pero bueno, como dice aquí el adagio popular, se la rifan, ¿no? Viven el momento sin ver un poquito más allá de la punta de sus narices. Perdón, entonces, el hecho este que ha ocurrido, que parece una cosa pequeña con las dimensiones de la corrupción en Panamá, ya alcanza pues en la Autoridad de Turismo, ¿no? Así que vamos a esperar que se repiense eso, porque ya estamos a destiempo, porque la decisión se tomó que es casi que a última hora, ¿no? Porque la corrupción es un baile entre dos, así como como se dice popularmente, ¿no? Cuando se baila tango, ¿no? Es un baile de dos. Hay comportamientos poco éticos y hasta que suenan a actos delictivos en un país que requiere de gente más honesta. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, esta madrugada, como dijimos al inicio del programa Infoanálisis, ocurrió una tragedia. Un autobús que transportaba 66 personas que provenían de los albergues de Darién, estamos hablando de migrantes. Este autobús que se dirigía hacia Hualaca, a otro albergue, el conductor a las 4:40 de la madrugada, él se pasó la entrada al albergue, hizo un giro, un retorno, chocó contra un coaster, de esos autobuses coaster, y el saldo de fallecidos hasta ahora es de 33 víctimas, 33 muertos y 23 heridos, en su mayoría graves. El saldo que está dejando este accidente ocurrido en la madrugada, a las 4:40 de la madrugada en Hualaca. El autobús se precipitó a un precipicio y quedó convertido en una masa de
de metal, ¿no? Entonces eso, ese hecho, vamos a mantenerlos informados a ustedes acerca de cuál es la situación hasta ahora. Sí, ese es parte del protocolo que tiene Panamá para los migrantes. Básicamente, una vez que son procesados en Darién, se les montan estos buses y que ellos pagan su pasaje. Tengo entendido que son, no sé si son como $40 o algo para o no sé si 40 es como que para que los transporten internamente dentro de Darién, pero ellos pagan una suma de dinero a estos conductores de bus para que los trasladen a los planes de Hualaca, y allá sí, entonces ellos se bajan y después cruzan la frontera hacia Costa Rica, ya que esto está cerca de la frontera. Sí. Pero sí, este bus era parte de la ruta, o sea, estos buses van diariamente. Por eso que hemos hablado varias veces de cómo por Panamá están pasando miles de migrantes, más de 100,000 migrantes pasando por Panamá, que muchas veces las personas en la capital no se enteran o no es que los ven caminando las calles de la ciudad. Es por eso, porque ellos se montan en un bus en Darién y los transportan directamente hacia Chiriquí. Pero sí, una vez las labores de rescate y de atención médica hayan corrido su curso, me imagino que habrá una investigación sobre las especificaciones del bus, y del conductor, si había más personas de lo que debían ir en el bus o si hicieron una cantidad adecuada. Todas esas cosas me imagino que saldrán de las investigaciones y que ahorita no se abre espacio para la especulación. Sí, pero mira. O sea, ya la versión que se ha dado es esa, que él se pasó la entrada, el conductor, y al dar una vuelta chocó con otro bus y ahí fue que se desplomó por el precipicio. Hacia una carretera que estaba más abajo. Sí, mira, pero sí, lo demás, me imagino que ya le competirá a las autoridades del tránsito o de la policía, Senafro, no sé quién esté realizando la investigación, Ministerio Público, dar la mayor información al respecto, sobre si va a velocidad, todas esas cosas me imagino que saldrán de la investigación. Pero sí, definitivamente nuestras condolencias a los familiares de estas 33 personas y nuestros mejores deseos para las otras 23 que están siendo atendidas en el hospital, que ya están siendo trasladadas y atendidas en David. Y a varios centros médicos, pero ¿saben qué, amigos? Hierve la sangre el solo hecho de recordar cómo estas personas que cruzan el Darién, el tapón del Darién, la selva del Darién, el escándalo que ha surgido de los abusos sexuales de que han sido víctimas mujeres y niñas a cambio de favores sexuales, ayudarlos a subirse al autobús como el que colapsó. Eso es otra cosa que también requiere una investigación por parte de las autoridades panameñas luego del artículo publicado en El País. Lo que no quiero que se olvide, y esto hago el llamado para, como dije, con el afán de que sea parte del anecdotario ese triste que tenemos nosotros, ¿no? Se señala por parte de las personas afectadas a funcionarios de migración y a miembros del Senafront. Entonces estas cosas no pueden quedar en el olvido. Hay que atenuar ese tipo de cosas y castigar a los infractores y a los abusivos en ese sentido. Pero hablando de casos de... Aunque yo quería también leer, tuvimos un par de comentarios con el tema del bloque anterior sobre los subsidios, que hablamos de la eliminación de la electricidad, que que sí se decidió renovar el del combustible, y algunas de las especificaciones, y tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, la oyente Gretel nos escribió y dijo que, me imagino que refiriéndose al combustible, que estimula el turismo interno y así se gasta en otros lugares, porque las personas pueden viajar al interior, particularmente en carnavales, y dijo que una opción sería cambiar algunas normas para que el precio de la energía baje con respecto al de la electricidad. Sí, en efecto, o sea, el dinero que se utilizaba en el subsidio, yo soy de la opinión que se podría pensar en estimular que las personas puedan reemplazar en sus hogares sus bombillos y otras cosas por tecnologías nuevas como LED o cosas inverter que consumen menos, porque al final del día lo que hay que buscar también es que se consuma menos. También el oyente Salvador dice que los
subsidios a los millonarios turísticos no tienen fin, refiriéndose a los incentivos fiscales para las empresas turísticas, que fue aprobado en la asamblea, que les permitía hasta el 100%, bastante escandaloso ese tema. También el oyente Roberto sugirió poner tope a las compras de tanques de gas por persona, que esto permite un uso racional y el combate al contrabando de gas hacia Costa Rica. Es un tema porque actualmente el tanquecito de gas de 25 libras, que es otro subsidio que están dando, no hay un control real sobre quién puede comprar o no el tanquecito. Entonces sí es verdad que hay un tema de tráfico de estos tanques a Costa Rica. Entonces Panamá paga el beneficio y el beneficio no se queda aquí, porque hay personas haciendo negocio con eso para llevarlos a Costa Rica y otros que no necesariamente lo necesitan. Y también un último comentario es que dice que Panamá es tan desigual que los que vivimos, este es el oyente Eric, y pagamos impuestos en el interior, no vemos ni una quinta parte de la inversión que hacen en la capital. Ese es otro punto. Todo el país paga impuestos, ¿cuánto de eso se queda en la capital versus que se vea en obras y programas en el interior? También tiene que haber algo de justicia en eso. Así me pareció que había buenos comentarios ahí. Gracias a los oyentes de Facebook Live. Sí, muy agradecidos. Yo quiero, antes de terminar el programa, referirme a lo que se descubrió en las cárceles después de la matanza esta que se suscitó con una solución de problemas internos a balazos entre los detenidos, ¿no? Los privados de libertad. El problema allí es que quienes ingresan a esas cárceles, que son delincuentes menores, algunos son pillos, ladronzuelos, que cometen delitos no graves, al entrar a esa cárcel del crimen, a esa universidad del delito, salen con másters, con doctorados, a pasarle la factura a la sociedad. Entonces, ellos, el problema que tienen fundamentalmente, que no tienen oportunidad para recuperar su vida o de reinsertarse. Esa palabra me parece medio dominguera, reinsertarse a la sociedad, ¿no? Entonces, hay que comenzar a buscar una forma mucho más eficiente. Yo les voy a dar una idea. La gente habla lo que quieran del Salvador, del presidente Bukele. Como todo personaje tiene sus simpatizantes y los denuestos no hacen falta, ¿no? al presidente salvadoreño. Pero aquí uno de los problemas fundamentales es que desde de las cárceles, con los celulares, los capos que están dentro dan órdenes a los que están fuera, para que sepamos muy claro eso. Entonces, lo que se hizo en El Salvador, aquí se está hablando que se va a invertir 25 millones en tecnología. Le paso un dato a quien corresponda. En El Salvador colocaron unos sistemas que no permiten ni entrada ni salida de llamadas telefónicas, porque la cantidad de celulares que se descubrieron dentro de la cárcel, y es un hecho sabido. Aquí los delincuentes de la cárcel le llaman a las emisoras de radio para mandar dedicatorias a sus parejas, para mandar mensajes, pero sobre todo dan órdenes para que actúen contra los adversarios de las otras pandillas. Entonces, la manera de cortar ese cordón umbilical es, si se va a invertir aquí, como se habla de 25 millones, que disponga en ese presupuesto un equipo que hay para bloquear señales de celulares. Sería una de las grandes inversiones que se harían, inversiones para, reitero yo, lograr que se ponga alto a la comunicación que hay de las cárceles hacia las pandillas que están fuera. Propongo eso, por una parte. Por la otra, los controles que hay para el ingreso a la cárcel de armamentos, incluso algunos son armas, como dije ayer, pesadas, ¿no? Armas de guerra. Eso no puede ser, hombre. Y que solamente se haya castigado con este hecho que se suscitó a un par de funcionarios, no creo que mande ninguna señal sólida. Tenemos que irnos, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.